Hola, te saluda tu profesor de Historia Universal, Jesús Béjar, de la institución educativa particular Colegio Matemático César Vallejo. Bien, empecemos. Ideologías burguesas. Estas ideologías nacen en el siglo XIV y se extienden hasta el siglo XVI. Las ideologías burguesas son propuestas intelectuales, políticas y culturales por parte de la burguesía europea para justificar su nuevo sistema político-económico denominado el capitalismo, atacando ferozmente al sistema feudal que ya se encontraba en crisis. Dentro de las ideologías burguesas tenemos al humanismo y al renacimiento. Características de las ideologías burguesas. Una de las características de las ideologías burguesas es que éstas se van a desarrollar en el norte de Italia, principalmente en la ciudad de Florencia. Otra de sus características va a ser que se va a generar una identidad cultural propia de la burguesía. Dentro de sus otras características es que éstas se van a formar gracias a la llegada de los sabios bizantinos a Italia, producto de las invasiones de los turcos otomanos a ese territorio. Estos van a llegar con grandes conocimientos de la cultura greco-latina. Otra de las características de las ideologías burguesas es que éstas no van a poder difundir sus ideas si no fuesen por los nuevos inventos como la imprenta, el cual fue perfeccionado por Johannes Gutenberg. Esta imprenta va a facilitar la difusión de las ideas intelectuales de estos burgueses. Otra de sus características va a ser la difusión de sus ideas a través de las universidades. Y por último, tenemos a las acciones de los mecenas, que vienen a ser grandes financistas y protectores de los artistas e intelectuales, destacando en Florencia a la familia Medici y en la ciudad de Italia a la familia Sforza. Dentro de la iglesia también hubo grandes mecenas, como el Papa Julio, y dentro de las monarquías, como el rey Francisco I de Francia. El humanismo fue un movimiento filosófico y cultural impulsado por la burguesía, el cual se inició a fines de la Edad Media en la península itálica, siendo la principal ciudad de difusión Florencia, Roma y Venecia, desde donde se empieza a difundir y a extender en el resto de Europa, ya sea occidental o Europa central. Su marco cronológico corresponde entre los siglos XIV y los siglos XVI. El humanista, jóvenes, viene a ser el escritor, el pensador, el intelectual, que no se limita al estudio de la teología como lo hacían los siglos antepasados, sino que este humanista le va a dar más importancia al estudio de las ciencias humanas y también a las lenguas clásicas como el latín y el griego antiguo. Las humanidades que van a surgir en este periodo van a ser la gramática, la retórica, la literatura, la filosofía moral y la historia, que son difundidas en múltiples perspectivas
generando debates y dando lugar a diálogos y epístolas. Entre los principales géneros literarios humanistas, los cuales van a ser difundidos mediante la imprenta mejorada por Johannes Gutenberg. Causas para el surgimiento del humanismo. Una de las causas es la llegada de los sabios de Constantinopla a Italia. El exilio de los intelectuales bizantinos se debió a que el Imperio Romano de Oriente estaba siendo atacado por los turcos otomanos. Estos sabios, expertos y conocedores de la cultura clásica, se empiezan a refugiar especialmente en las ciudades del norte de Italia. Especialmente jóvenes se empiezan a establecer en la región de Florencia. En esta región que empiezo a sombrearme, en esta región está Florencia. En la región de Roma, que viene a ser esta región, y lo que viene a ser Venecia. Otra de las causas para el surgimiento del humanismo viene a ser las actividades de los mecenas italianos que se encargan de la protección política y económica de los intelectuales. Otra de las causas es el auge y la presencia de una vigorosa burguesía. Características del humanismo. Una de las características es el rechazo del dogmatismo de la Iglesia, ya que la Iglesia se encontraba desprestigiada, producto de las acciones de algunos papas y algunas autoridades eclesiásticas que realizaban fiestas orgiásticas dentro de sus claustros, e incluso hubo papas que realizaban fiestas de este tipo dentro de la iglesia. También hubo papas que tuvieron hijos y tenían amantes. Esto era mal visto por los ojos de estos humanistas y van a rechazar las propuestas de la iglesia desligándose de la fe y van a impulsar el uso de la razón, pues sienten que la iglesia solamente los busca para ponerlos en posición subordinada y que lo que profesan por la palabra de Dios es simplemente algo aparente. Otra de las características por parte de los humanistas es que estos van a empezar a revalorizar la cultura clásica, criticando al periodo de la Edad Media como una edad de oscuridad para el desarrollo de la cultura y la ciencia. Van a rendir culto, en cambio, a las antiguas culturas griegas y romas, que lo van a considerar de civilizaciones perfectas. Otra característica es la defensa del individuo como ser racional y capaz de comprender el mundo. Una de las características también es el giro que se genera en esta época. En la Edad Media todo estaba centralizado en los asuntos de Dios y a esta forma de pensamiento se le conocía como el teocentrismo. Los humanistas van a proponer de que el centro de las cosas tiene que ser el hombre, pues el hombre es la medida de todas las cosas y que el hombre tiene el derecho de optar y tomar sus decisiones, ya que es la creación máxima que le ha dado el libre albedrío Dios para que éste tome sus propias decisiones. Precursores del humanismo. Dentro de los precursores del humanismo tenemos a Francisco Petrarca, tenemos también a Dante Alighieri y a Juan Boccaccio o Giovanni Boccaccio. A Francisco Petrarca, jóvenes,
va a ser muy conocido, ya que a él se le va a considerar como el padre del humanismo. Las obras que tiene Francisco Petrarca son el cancionero dedicado a Laura o el cancionero para Laura y África. Aquí tenemos a Francisco Petrarca. Otro precursor es Dante Alighieri, el cual es el autor de la famosa obra La Divina Comedia y La Vida Nueva. Otro precursor que tenemos dentro del humanismo es Giovanni Boccaccio, con su famosa obra El Decamerón. Aquí tenemos a Giovanni Boccaccio. Otros humanistas italianos son Marsilio Ficinio, quien va a fundar la Academia de Filosofía Platónica en Florencia y va a tener su obra denominada La Teología Platónica. Acá tenemos a Marsilio Ficinio. Otro autor italiano también es Pico della Mirandola. A este se le va a considerar como uno de los hombres más cultos de la época. Es autor del diálogo sobre la dignidad del hombre. Aquí tenemos a Pico della Mirandola. Otro autor es Nicolás Maquiavelo, el cual es considerado el padre de la filosofía política. Él va a tener una obra denominada El Príncipe y otra obra denominada La Historia de Florencia. Aquí tenemos a Nicolás Maquiavelo, considerado el padre de la filosofía política. Otro humanista italiano es Leonardo Bruni, con su obra La Historia de Florencia. Aquí tenemos a Leonardo Bruni. Humanistas fuera de Italia. El mayor autor humanista lo encontramos en Holanda. Encontramos a Erasmo de Róterdam con su obra El Elogio de la Locura. Es el primer libro de crítica social y política de la época, desde una visión europea. Aquí tenemos, jóvenes, a Erasmo de Róterdam, el holandés. En España va a destacar Antonio de Nebrija, con su obra Gramática Castellana. Otro autor español es Francisco Jiménez de Cisnero, el cual va a fundar la Universidad de Alcalá de Henares. Va a también realizar una obra denominada la Biblia Políglota. Esta Biblia Políglota viene a ser una Biblia en distintos idiomas. Otro representante del humanismo fuera de Italia tenemos al español Juan Luis Vives, autor de Disciplinis Libri 20. Es una obra enciclopédica. En Inglaterra tenemos a Tomás Moro como su máximo representante del humanismo, autor de la obra Utopía. Es una propuesta política de una ciudad denominada Utopía. Justamente de ahí deriva el nombre, ¿no? Tomás Moro implanta esta categoría, este nombre. Aquí tenemos a Tomás Moro. En Francia también vamos a tener humanistas, y uno de esos humanistas va a ser Francois Rabelais, autor de la nobilísima del gran Gargantúa y Pantagruel. Otro representante francés es Michel de Montaigne, el cual va a ser el autor de ensayos. Justamente el término ensayos, él va a inventar esta forma de escribir, ¿no? Ensayos. Aquí tenemos a Michel de Montaigne. Ahora, jóvenes, no hay que olvidar que la difusión del humanismo va a ser gracias a la imprenta y a las universidades.
La importancia del humanismo radica en que va a promover la investigación científica, así como una actitud de reflexión y análisis, que sería uno de los rasgos característicos de la edad moderna a fines de los tiempos medievales. Otra importancia que podemos señalar dentro del humanismo es que ésta va a favorecer enormemente al desarrollo de las artes, que se van a beneficiar con la aparición de los mecenas y la recuperación de numerosas creaciones del mundo clásico. Muchas de estas van a tomar conciencia acerca de la crisis de la Iglesia y van a tratar de reestructurar con el tiempo las ideas religiosas, generando posteriormente la reforma y la contrarreforma de la Iglesia católica. Bien, jóvenes, finalizamos con estas 5 preguntas para que lo desarrolles en tu cuaderno de historia universal. Bueno, jóvenes, me despido y será hasta la siguiente lección de historia universal.